te gustaría que te griten? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado? ¿A vos no te gustaría que te peguen? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales? ¿A vos no te gustaría que te tomen de punto? ¿A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos? Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar La emergencia social en Argentina ha favorecido la formación de nuevas experiencias militantes, donde cobra una relevancia central la participación juvenil, quienes adoptaron la política como forma de intervenir en cuestiones públicas. No todos los jóvenes son militantes, ni siquiera la mayoría, pero hay muchos que encuentran en la política la posibilidad de construcción y de lucha por un país más justo para todos. La historia ha demostrado que en todos los procesos de cambio, luchas políticas y sociales que ha vivido la humanidad, los jóvenes han jugado un papel protagónico a través del liderazgo y la lucha cuerpo a cuerpo por la defensa de todo aquello que consideran un ideal. Los jóvenes a lo largo de la historia, no solo de nuestro país, sino de la humanidad, han tenido roles fundamentales en todos los procesos de transformación, han sido una parte activa, irruptiva, con iniciativa, con mucho empuje. Es fundamental si una juventud no está de pie discutiendo, construyendo, creando, es muy difícil que se pueda llevar adelante un proceso de transformación radical en la sociedad. Lo que nosotros observamos en las investigaciones es que los jóvenes son productores, son agentes que efectivamente tienen deseos de cambiar su realidad. Por ahí no quieren cambiar el mundo, como pasaba en otras generaciones, pero sí están interesados en transformar su realidad cotidiana. Se dice a veces siempre hubo jóvenes, o al menos no siempre, pero desde la modernidad. Uno puede pensar que desde el siglo XVIII, XIX, pero quizás ya el XVIII, existen jóvenes. Lo que no existía, es decir, lo que es más nuevo, lo que es mucho más contemporáneo, son las juventudes en tanto sujeto social, sujeto político, sujeto histórico. Eso sí uno puede anclarlo mucho más, digamos, mucho más contemporáneamente, y ahí hay discusiones. Yo creo que uno puede plantear fuertemente el tema de la participación política juvenil en los años 60-70. Habitualmente la década del 60 y del 70 aparecen como el momento de nacimiento de la juventud como un actor central en la movilización y en la participación política, pero me parece que, digamos, si bien es indudable que empieza a aparecer un aspecto juvenil de la participación, desde la perspectiva de estudios que intento desarrollar yo, digamos, de lo que se trata es de pensar cuándo la categoría joven se convierte en una categoría relevante políticamente. Uno podría anclar fuertemente a nivel mundial con los procesos de descolonización, con el Mayo francés, sin duda el Cordobazo, todo lo que tiene que ver con las movilizaciones políticas y sociales en América Latina post-revolución cubana. O sea, uno podría plantear que en los años 60, 70, en la Argentina, en América Latina y también a nivel mundial, hay una emergencia, es decir, hay un protagonismo juvenil en las movilizaciones. La categoría política joven no nace en la década del 60 o del 70. Digamos que las filiaciones políticas relevantes son otras y que si bien hay grupos que se definen como juveniles, lo hacen al interior de otros colectivos, ¿no? Nosotros hemos registrado como más sustantivas identidades referidas al trabajador sindicalizado, al estudiante eventualmente, que parece ser como un primo hermano del joven por una cuestión de, digamos, de etapa de la vida. Pero todavía creo que la identidad juvenil está solapada bajo otras formas, y que es recién en los años 90, es decir, en periodos mucho más actuales, donde aparecen estos movimientos también nombrados como juveniles, y aparece el elemento joven como un elemento distintivo y como un elemento, digamos, de caracterización política de este tipo de movimientos.
¿Cuándo nace el movimiento de mujeres a la vida política? ¿Cuando hay mujeres participando por una condición biológica, que es que son mujeres? Bueno, no, el momento en el que esa categoría se vuelve políticamente relevante y significativa. Sin duda, la dictadura fue un momento de interrupción, pero también fue un momento de gestación, sin quitar todo el contenido de horror, de terror, de genocidio, de lesa humanidad. Pero creo que hay que también animarse a pensar formas de emergencia política que surgieron en la dictadura. Por ejemplo, yo estudié procesos de tomas de tierra en la zona sur de Gran Buenos Aires, protagonizados por jóvenes, a donde, por ejemplo, aparecía todo el tema de la autonomía, aparecía toda la cuestión de la organización territorial. O sea, ya estoy dando algunas pistas también. Creo que el tema del territorio hoy es esencial o es fundamental para poder entender la forma de participación política en general y en particular participación política juvenil. En estos grupos la categoría joven como categoría política y no como sujeto biológicamente determinado por una edad o por una etapa de la vida, la categoría joven aparece en algunos, por ejemplo, de estos MTDs, de los movimientos de trabajadores desocupados, como una disputa generacional, ¿no? Definirse dentro de la categoría de trabajador desocupado, piquetero, dependerá qué grupo, como jóvenes permite plantear esta idea de la autonomía como lo nuevo y como el recambio generacional. Lo que observamos en los últimos años, sobre todo, es una participación más activa de la juventud y de más temprana edad. Hoy vemos que en los colegios secundarios, los jóvenes, los estudiantes llevan adelante procesos políticos con claridad, intervienen en los debates, construyen ideas propias en el marco de la institucionalidad. Nosotros, la mayoría, nacimos en la democracia. Nosotros tenemos derecho a la voz, tenemos derecho a reclamar, tenemos oportunidad de militar hasta de cierta forma con seguridad, aunque uno de los problemas que tiene mayormente el tema de la juventud es la cuestión de la violencia institucional, que son sesgos de la dictadura, son sesgos represivos que han quedado en nuestro país, que tenemos que desterrar. Nosotros entendemos la política como jóvenes militantes, reivindicamos la lucha de nuestros viejos, reivindicamos las organizaciones y entendemos que a través de las organizaciones cómo se consiguen las cosas, cómo se consigue la transformación social, ¿no? Entender la política hoy pasa por entender las prácticas políticas de los jóvenes hoy, sin duda, que son nuevas, pero también tienen que ver con continuidades y con reactualizaciones y resignificaciones de prácticas pasadas. Creo que no se puede comprender la política de los jóvenes hoy sin entender los años 90, los movimientos territoriales de desocupados de los años 90, los centros culturales, la emergencia de hijos en los años 90, digo, toda una serie de cuestiones, todas las agrupaciones independientes universitarias, de las cuales muchos militantes surgieron, o sea, muchos militantes actuales que hoy tienen 30 y pico cortitos, tenían hace 12, 13 años, 18, 19 años, surgieron de esas agrupaciones. Siempre los estudiantes fueron la vanguardia dentro de lo que fue el debate dentro de la universidad y también tuvieron pronunciamientos muy interesantes, muy importantes a lo largo de la historia. Digamos, la tradición de lucha del movimiento estudiantil es muy larga, por suerte. Nosotros nos sentimos parte de eso, sentimos que un montón de estudiantes, por ejemplo en esta facultad, la UBA tiene muchísimos estudiantes desaparecidos. Muchos de los militantes en estas agrupaciones vienen de otras experiencias. Digo, el saber adquirido en otras experiencias militantes anteriores, que en muchos casos tienen que ver con partidos de izquierda, lleva a que estos militantes se reconviertan en referentes de un movimiento de trabajadores desocupados en la zona sur del Gran Buenos Aires. Digo esto para entender que estas gestas de distintos momentos y distintos grupos no aparecen de un repollo, que hay que tratar de entender en relación a qué saberes se constituyen, y desde este punto de vista me parece muy importante atender a las trayectorias militantes de sus referentes, ¿no? Que en muchos casos también tienen experiencias en sindicatos y en partidos políticos, como decía recién, de izquierda, donde entonces la autonomía adquiere otro sentido. No es solamente la apatía, el desinterés, sino también la propia experiencia vivida en un desencanto que hasta puede ser personal y biográfico, ¿no? En relación con experiencias de militancia anteriores.
Mira, primero diría que la juventud no es un tema exclusivamente etario, ¿no? Decía Salvador Allende que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿no? Lo viejo y lo joven no tiene solamente que ver con la edad. Para nosotros tiene que ver con una actitud frente a la vida, tiene que ver con asumirse como parte de una generación y que por lo tanto uno es parte de un proyecto generacional que puede tener que ver con cuestiones que uno reivindica, retoma de generaciones pasadas, pero que no puede ser la repetición, ¿no?, de eso. Para nosotros hay un despertar, pero un despertar en general que hace que sea más factible el hecho de generar un diálogo que incluya a la política como herramienta de transformación, que se ha masificado y se han amplificado esas voces de jóvenes que se ponen y discuten política y toman la política en sus manos. Es cierto, para nosotros no tiene un punto de inicio, sino que en todo caso creemos que el último gran quiebre fue en el 2001, porque generó otra conciencia en relación al lugar que ocupa cada uno como persona dentro de lo que es el hacer política. Básicamente lo que hay es eso, un proyecto que no es que solo convoca a militar, sino que convoca a militar siendo parte de algo. Y eso me parece que es como el pasaje más grande que se hace de, digo, para nosotros los 90 era ir a militar con los docentes, ir a militar con las madres y volver después de ir a la comisaría porque había habido represión en la marcha. Digo, y hoy me parece que hay una convocatoria a ser parte de algo de una manera activa y obviamente una reivindicación de la militancia, porque en este momento tenemos un Estado Nacional que tiene dentro de sus funcionarios a muchos militantes de los 70, digo, que me parece que vienen a traer una idea nueva de qué significa el compromiso. Nueva en el sentido de lo que es el Estado Nacional, no de nueva para los militantes, de qué es la militancia política. Sí, lo que es la participación de la juventud en los temas sociales, creo que después de la nefasta década del 90 hay todo un cambio y una apertura que lo vemos claramente y que negar eso es de necio. Quizás por un proyecto político que conquistó y que enamoró a muchos jóvenes, veo muchísima participación y está buenísimo. Creo sí que tenemos que ser siempre críticos desde los espacios donde estemos y cuestionar, no funcionar de manera vertical, pero veo una linda participación de los jóvenes y que es un momento político muy rico también para debatir y cuestionarnos muchísimas cosas. En la actualidad, la participación juvenil en la política está marcada por la diversidad, multiplicidad de espacios y voces que demuestran lo importante de una etapa de mayor democratización. Comienzo a militar en el 2010-2011, después de un piquete que se realiza en calle 7, en La Plata. Yo estudio en esa ciudad, estudio periodismo y comunicación social, y me encuentro con unos compañeros de la facultad que ya habían formado una agrupación ahí en la facultad, donde creo que esta cuestión del estudiantil, ¿no? de la militancia estudiantil, no acaba solamente en las aulas, sino que tiene que ir a las calles como debería ir todo el movimiento estudiantil. Pero principalmente encuentro una propuesta política que estoy muy de acuerdo y por eso milito hoy dentro de Quebracho. Yo me acerqué a hijos en una marcha en Plaza de Mayo, Marcha de la Resistencia, que había un grupo de hijos en mediados de los 90 haciendo unas remeras que en ese momento era un dibujito de Mafalda y que eran enormes. Es mi recuerdo de la primera vez que achiqué una remera, creo que fue. Y me acerqué, si bien en mi familia había militancia política y ningún familiar desaparecido, por decisión mía, que encontré que en ese momento era un espacio militante. Mi historia es particular, pero sin embargo creo que la comparto con muchos compañeros. Yo empiezo a militar luego del 2001, ¿no? Naturalmente yo terminé el secundario en el año 2002 y me marcó mucho el 19 y 20 de diciembre del 2001. Particularmente yo fui a un colegio de la universidad que estuvo a punto de cerrar con el famoso recorte de López Murphy y tuve muchos días de paro, participé de muchas movilizaciones y en ese camino me empecé a acercar a una agrupación que se llama El Muese, que todavía existe, que tiene 30 años de historia en la ciudad de La Plata. Y luego esa agrupación se sumó a conformar el nuevo proyecto de lo que sería el Frente Popular de Santillán. Yo estudié primero licenciatura en Economía
y ahí conocí lo que era la conducción de la Franja Morada en un centro de estudiantes. Y en el medio había un paro docente muy importante por reclamos salariales que había paralizado varias facultades de la UBA y varias estaban tomadas. Y en mi facultad no pasaba nada. Sí, me dieron un papelito chiquitito así, de que llamaban una asamblea y demás. Y ahí me encontré con los compañeros y compañeras que formamos la corriente Julio Antonio Mella. Con el tiempo la fuimos formando, ¿no? Y la verdad que a mí lo que me interesó y me gustó de estos compañeros es que tenían una forma de intervención, que tenían una nueva forma de dialogar, no hablaban en difícil, que le llamo yo, tenían un lenguaje llano. Cuando yo hablo de juventudes, estoy diciendo que uno de los rasgos característicos de las juventudes hoy en día es la diversidad, o sea, la diferencia. El desafío está en que esa diversidad o esa diferencia, bueno, sin duda, por un lado, no sea negada, o sea, puede ser reconocida y no haya una aspiración homogeneizante todo el tiempo, porque muchas veces cuando se interpela a los jóvenes, entre comillas, desde el Estado, desde un partido político o desde el mundo adultocéntrico, o sea, el mundo que todo lo busca comprender de la mirada adulta, y entonces al joven lo interpela desde una mirada adulta, o sea, sin ponerse en el lugar del joven, sino de una mirada adulta, que es el mismo mundo que a la mujer la interpela de una visión machista, o al homosexual desde lo heterosexual, o al indio desde lo blanco, y así podemos seguir. Creo que efectivamente lo que tenemos hoy es una multiplicidad de espacios, una multiplicidad de voces, una diversidad de modos de participación que muestran también lo rico de una etapa o de un momento de mayor democratización, de mayor posibilidad de tornarse visible para estos jóvenes. Bueno, la Asamblea es un organismo de derechos humanos, es uno de los 8 organismos de derechos humanos históricos, es el segundo, digamos, el primero fue la Liga en los años 30, después viene la Asamblea. Se funda unos meses antes del golpe del 76, específicamente en diciembre del 75, porque ya había sucedido toda una serie de desapariciones forzadas por el tema de la AAA. Es por esto que personalidades destacadas del ámbito político, el ámbito cultural, intelectual, el mundo del arte, deciden como dejar de lado sus intereses particulares y más, que a veces hay mezquindades políticas y demás, para tratar de unirse para defender los derechos humanos de forma activa. Creo que la comunicación es una herramienta fundamental en lo que es acompañar las causas, porque muchas veces necesitan de esta difusión, más en casos donde ciertas instituciones están involucradas y se trata de tapar. Así que bueno, yo estudié periodismo y quizás al principio no sabiendo para dónde iba a disparar. A los 18 años uno por ahí a veces sí, a veces no, bueno, no estaba tan segura. Primero era abogacía, terminó siendo periodismo, pero bueno, ya con los años me di cuenta que para dónde tenía que ir. En realidad es como que es un camino que se dio bastante natural, más teniendo la familia que tengo, ¿no? Con un abuelo que tiene toda una historia en la lucha por los derechos humanos, con un papá que también siguió el mismo camino, bueno, y un poco estoy tomando el guante y acompañando todo este camino de lucha. Hijos es una agrupación que nace en el año 95 con el nombre Hijos, la sigla, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que ya hoy en día, en sus 18 años de recorrido, reúne a hijos con diferentes historias, ¿no? Hijos de desaparecidos, hijos de exiliados, hijos de asesinados antes del 24 de marzo del 76. Y estoy militando en la agrupación no solo por el interés personal, sino también a partir de mi historia. Mi viejo y mi vieja, los dos fueron sobrevivientes de la dictadura cívico-militar, entonces eso me llevó a participar en la agrupación Hijos. El Gleiser es una organización que nace en el 2006, un grupo de jóvenes que veníamos desarrollando diversas actividades ligadas a lo cultural y a lo comunicacional. Decidimos armar una organización que incorpore esta temática en el debate político, el aspecto cultural, que para nosotros es estratégico, en la batalla de ideas, en la lucha de sentidos y demás. La cultura forma parte de un engranaje fundamental en la discusión política, poder llevar este debate a los territorios
y poder hacerlo a través de prácticas concretas como la educación popular, la comunicación popular y la cultura, ¿no? Son diversas las actividades que realiza el Gleiser en los territorios y en las casas de estudio, y además este año empezando a discutir más la perspectiva político-electoral. Bueno, Marea nace de la confluencia de varias agrupaciones en realidad. Algunas de militancia estudiantil, otras de militancia barrial, militancia contracultural, de medios de comunicación alternativos, del movimiento de mujeres, o sea, de muchísimos espacios de militancia diversos que confluyen en lo que es Marea. Básicamente es un movimiento que tiene como característica principal lo que nosotros denominamos el trabajo de base. Marea Popular, una nueva fuerza política que reivindica la pasión por la militancia y el compromiso social, está en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, desde distintas casas populares, donde promueve la participación colectiva, la organización y la intervención solidaria en el barrio. Y estamos hoy en la casa Victoria Walsh, Vicky Walsh, que queda en Parque Avellaneda, y hoy tenemos una actividad de niños, apoyo escolar, que aquí vienen alrededor de 25 o 30 chicos por día a hacer actividades, así que nada, los invitamos. Bueno, acá hacemos actividades de apoyo escolar con algunos de los chicos. Por acá también. La mayoría son chicos del barrio, acá que vienen a escuelas cercanas y se fueron acercando por la convocatoria de escuelas y a colegios que hacemos. En general la política uno la entiende como la participación en espacios institucionales, ¿no? Un político es alguien que está en el Congreso, alguien que esté, un funcionario en un ministerio, ¿sí? Y nosotros venimos recorriendo un camino completamente distinto, ¿no? Para nosotros la política es estar en el barrio, estar en la facultad, estar en un ámbito donde uno hace un trabajo directo de una construcción desde abajo, buscando generar organización, generar conciencia. Tiene que ver con una definición, hasta te diría, ideológica en relación a cómo son los procesos de cambio, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva distinta sobre la niñez, que trata un poco de revalorizar la voz que tienen los pibes, los chicos en nuestros barrios. Creemos que se ha contado durante mucho tiempo la historia de la niñez desde los adultos, de las personas adultas, de los grandes, y nosotros queremos recuperar que los chicos tienen voz, que tienen un pensamiento, que puedan reflexionar sobre la realidad en la que actúan, y que creemos que hay que trabajar las problemáticas de la sociedad con los chicos, que el futuro no se va a construir, que hay que construir un presente con los chicos para construir un futuro mejor, y el cambio social va a estar garantizado mientras los pibes estén incluidos en él. Entonces queremos recuperar la voz de los chicos y poder llevarla a otro plano. La idea un poco es esto, que los talleres sean espacios donde los pibes puedan ser creativos, contar las cosas, sentirse confiados en que tienen un espacio para ellos, y además de eso, un poco trabajar las problemáticas que ellos ven. Ellos ven las problemáticas que todos vemos en la sociedad, que hay chicos en la calle, que hay basura, que nadie los representa, lo ven ellos, no hace falta que nadie se los diga y nadie lo diga por ellos. Entonces nosotros buscamos en los talleres hacer actividades desde la ecología hasta reciclado, de talleres de inventos, de música, de arte, de cine, para que ellos mismos tengan herramientas para ver y para pensar la sociedad en la que están. Y entonces las actividades que trabajamos están atravesadas sobre la educación popular, pensada desde la niñez, ¿no? Lo más importante para pensar un cambio social, que es por lo que nosotros militamos, para cambiar una sociedad que es injusta, es estar en el territorio, ¿no? Embarrarse y promover un cambio desde abajo. El trabajo cotidiano, de la militancia cotidiana que tenemos con los chicos, nos fuimos dando cuenta que había que empezar a tener una política de niñez más integral, de salir a denunciar y a decir cosas que están pasando con la niñez, denunciando un poco que en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava, hay una ley, la 114, que crea el Consejo de la Niñez y las Defensorías Zonales. Ese Consejo de Niñez no está funcionando porque la herramienta del Estado no le está dando las garantías para que pueda funcionar, y los consejos, las defensorías zonales, funcionan con muy bajos recursos. Los trabajadores de la niñez
están totalmente precarizados, no tienen salarios, no tienen herramientas. Y en marco a eso también hacer una diferencia entre el sur y el norte, que se ven todas las políticas generales, y que en el sur, los chicos del sur tienen muchas más problemáticas y las defensorías tienen alrededor de 4.000, 5.000 casos y hay solamente 3 personas trabajando con ello. Entonces es muy difícil para ellos trabajar la problemática y darnos una solución rápida. Como pueden ver, tienen una confianza con el espacio, ahora están haciendo la tarea porque es apoyo escolar, pero vienen seguidos, son siempre los mismos. Hay alrededor de entre 20 y 30 chicos, no solo acá, sino en las demás casas populares, y eso un poco nos da la energía para seguir construyendo con los chicos y la verdad es la solidaridad que tienen, el trabajo que pueden llevar a cabo es lo que los refuerza. En la Argentina emergieron nuevas formas de organización política y acción colectiva, cuyas marcas relevantes son la acción directa, la autoorganización y una importante dinámica asamblearia, consolidando el poder popular para el cambio social. Nosotros nos consideramos una organización de nuevo tipo, intentamos serlo, porque nos diferenciamos tanto de los partidos tradicionales como de los partidos de izquierda, ¿no? Que nosotros consideramos compañeros, pero pensamos que sus principios y prácticas están desgastados, no aportan a tensionar, a poner en debate la realidad. De ese punto de vista, nosotros llevamos adelante prácticas de democracia interna que las sintetizamos en el concepto de democracia de base. Bueno, el tema de la novedad aparece muy claramente cuando uno hace estudios sobre acción colectiva en general, ¿no? La idea de la novedad es lo que permite pensar el cambio. Entonces los actores en general se definen a sí mismos como portadores de un cambio, porque es lo que expresa la transformación de la propia práctica respecto de lo que han hecho otros anteriormente, aunque se puedan reconocer como continuadores y herederos de tradiciones y de prácticas concretas de resistencia y de lucha, ¿no? Creo que también fuimos construyendo metodologías de construcción, porque a la hora de discutir, a la hora de plantear una acción o hacer alguna actividad, vamos discutiendo y vamos teniendo una metodología como hijos. Hoy en día hijos, por ejemplo, con lo que fueron los scratches, con lo que fue un hecho que hoy en día se puede hablar en el plano político, que ya es una herramienta tomada por el pueblo. Nosotros entendemos que un scratch de hijos tiene una metodología, tiene una forma de hacer, que la fuimos construyendo, que tiene como objetivo la construcción de la condena social, del vecino, que la sociedad sepa quiénes son los genocidas, para consolidar una democracia y también para poder vivir libres, ¿no? Nosotros nos acercamos o nos interesa estudiar las prácticas juveniles, porque nos interesa comprender cómo somos como sociedad. No es que queremos ver los jóvenes porque son una suerte de marcianos que acaban de llegar a la Tierra, sino que entendemos a la juventud como una construcción social que es fruto de las del contexto histórico en el que uno piensa a los jóvenes o que se define como tales a los jóvenes. Entonces, el comprender las prácticas políticas permite pensarnos como sociedad, pensar cuáles son las transformaciones que están ocurriendo y poder proyectar algunos de estos cambios que están avisorando. Principalmente la cuestión de estar en la calle, de militar en la calle, militar en los barrios, creo que es ir ganando los espacios, ¿no? Digamos, la cuestión de la lucha y de la lucha en el espacio público es una lucha por hacerse escuchar, es una lucha por el acá estoy, digamos, es una lucha por tengo esto que decirte. Todo lo que tiene que ver con la participación juvenil, la forma de acción directa, los scratches, cuando era hijos, o los cortes de ruta, o las ocupaciones de fábricas, ocupaciones de edificios, todo lo que tiene que ver con la acción directa y con la democracia directa, formas que tienden a discutir las jerarquías, que tienden a un asambleísmo, o sea, de
todos participamos de la toma de decisiones, nos reunimos en asamblea y la palabra circula con una aspiración de igualdad. Nunca es una igualdad absoluta, siempre hay diferencias, pero una aspiración de igualdad. Digo, esas cuestiones de democracia directa y de acción directa tienen que ver también con esta presencia corporal y con este lugar del cuerpo que sin duda es un rasgo distintivo en la participación juvenil. Con respecto al tema del palo y capucha, son claramente medidas de seguridad. Principalmente, empecemos por el tema de la capucha, el tema de esconder la identidad de los compañeros que se encuentran haciendo las autodefensas detrás de la capucha, principalmente por una experiencia, justamente viene de la experiencia piquetera, de la experiencia que los compañeros lo iban a buscar a las barriadas, los agarraban y le decían, bueno, vos estuviste en tal lado, vos estuviste acá, vos estuviste allá, y los detenían, los llevaban en cana, y eso es claramente tener una actividad política pudiendo evitar esas situaciones. Y por otro lado, el tema del palo es por una cuestión de que los piquetes se atravesaban con autos. Eso claramente es así. Yo recuerdo una entrevista que hacen a Darío Santillán en mayo de 2002, donde él comenta un piquete en Esteban Echeverría, ¿sí? Que pasa un auto y se lleva puesto el piquete y bueno, mata a un compañero, que era un compañero de la CTA Aníbal Verón. Las prácticas, los métodos y las lógicas de construcción política nosotros entendemos que son fundamentales a la hora de construir una organización de nuevo tipo, que para nosotros es muy importante y es fundamental para trasladar una idea política y construirla, darle forma. En los alrededores del 2001 lo que se puso en crisis también tuvo que ver con las prácticas políticas de las estructuras tradicionales. Y las estructuras tradicionales no necesariamente están ligadas a una corriente ideológica, sino que hay corrientes ideológicas con las cuales nosotros podemos compartir algunos aspectos que también tienen prácticas políticas que entendemos que no ayudan a la construcción de grandes organizaciones que deben ser sobre todo profundamente democráticas, populares, y eso es lo que le da una esencia transformadora. Creo que una gran diferencia que nosotros por lo menos vemos desde que empezamos a militar a esta parte es que en general nosotros militábamos en oposición a algo y hoy militamos con o por algo, ¿no? Digo, con un proyecto que nos sentimos parte y que sentimos que levantó muchas de las banderas que veníamos trayendo. Creo que, y también en este, camino de paradigma sobre la militancia política, nosotros veníamos del por algo será, a la política es una mierda, a hoy, me parece un nuevo paradigma que todavía creo que está definiéndose o construyéndose. Entonces creo que hay una construcción, que obviamente no es automática ni obligatoria, sino que me parece que se abrió una puerta muy interesante con no solo esta convocatoria, ser parte de un proyecto, sino también con la posibilidad de poder pensar un proyecto de país, un futuro. Hoy tenemos una universidad donde hay muchísimas mujeres insertas dentro de la universidad, cosa que antes no pasaba, por ejemplo, que no solamente toman las carreras profesionalistas o más miradas como femeninas de alguna manera, sino que están distribuidas muy parejas dentro de lo que es la universidad. Eso lo sabemos por el último censo. Hoy más del 60% de la población de la universidad trabaja, es decir, hoy son jóvenes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras. Cuando se dice la juventud vuelve a la vida política, no se está simplemente describiendo un estado de cosas, sino que se está produciendo algo, se está diciendo algo que produce efectos, tiene efectos performativos decir esto, ¿no? Y la juventud se convierte en una causa por la que vale la pena luchar. Creo que el rol hoy de los organismos de derechos humanos y de todos estos espacios donde estamos participando no tiene que alejarse de estos lugares, donde hay focos importantes de conflicto. Hoy, por ejemplo, algo muy marcado y muy claro que vemos es la violencia en los barrios, la violencia ejercida por las fuerzas, llámese policías federal, provincial, gendarmería, las policías comunales. Creemos que lamentablemente siguen
hostigando a los chicos, que no están ahí para cuidar a nadie, están controlando, y uno como militante tiene que estar en esos lugares, ya sea desde la militancia activa, acompañando a los chicos, tratando de crear conciencia, contándoles cuáles son sus derechos. Como todos saben, en el tema de los derechos humanos, la Argentina se ha convertido en un referente a nivel internacional, justamente por el tema de los juicios. La Argentina está en la vidriera del mundo, la Argentina predispone jurisprudencia a nivel internacional en lo que se refiere todo lo que es derechos humanos. El tema de la política sobre la cuestión de juventud, hay mucho por hacer. Y sobre todo el tema de violencia institucional, que es justamente una de nuestras mayores preocupaciones, de cómo solucionamos sesgos, como características que quedaron de la dictadura. Y desde la comunicación, desde ya, acompañar. El caso de Luciano tuvo que pasar mucho tiempo y muchas cosas para que salga a los grandes medios. Tuvo que haber una intervención por parte de 2 jóvenes en un programa que sale en cadena nacional, casi como SQC, a los gritos y de una manera sin avisar, porque estos casos, si no, difícilmente se los tomen. Desde ese hecho un poco se puso a poner una semana estuvo en la televisión y en los grandes medios el caso de Luciano Arruga, pero bueno, siempre tiene que ser de una manera no convencional. Denuncien. ¿Qué van a denunciar? Denuncien, a ver. A ver. Denuncien. Perfecto. Bueno. Perdón, ¿podés decir el nombre? Perfecto, ahora vamos a... ¿Podés decir el nombre? Luciano Arruga. Y bueno, y desde los medios, desde Algo Habré Dicho, le seguimos dando el espacio a familiares y amigos de Luciano Arruga. Muchas veces trabajamos en conjunto, ellos también tienen un medio, una radio, un espacio los sábados desde el destacamento donde fue visto por última vez Luciano Arruga, donde el otro día me invitaron a charlar de los COM. Se crea una conexión que está bueno, que tiene que ser así, ¿no? Tenemos que elaborar en conjunto para seguir sacando todos estos temas que en general están silenciados. Muy buenas noches. 5 minutos pasaron de las 8 de la noche. Estás escuchando Algo Habré Dicho en su emisión número 18, aquí desde la Freeway. Condenan a los asesinos de Matías Berardi. El Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín condenó a prisión perpetua a 5 de los imputados por el crimen del joven Matías Berardi, ocurrido en 2010. De las causas que nosotros llevamos, la incidencia fuerte que tiene la comunicación y la difusión, como es el caso, ponele, de Ailén y Marina Jara. Yo creo que sin toda la difusión que hubo, sin ese grupo de contención que se formó, que es la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina Jara, la lucha de la familia y todos estos comunicadores que tratamos de acompañar, yo creo que hoy las chicas no estarían en libertad como están. Si bien el fallo es condenatorio y nosotros no lo compartimos y lo repudiamos, hoy Ailén y Marina están en su casa. Marina, ¿y qué nos puedes contar de todo el tiempo que estuvieron ustedes adentro? Bueno, hicieron diferentes cosas, leímos varias cartas de ustedes que sacaron. ¿Cómo pasaron todos esos 2 años? Y los primeros años fueron difíciles. Sin esta presión popular de los medios y de las organizaciones, esto no creo que hubiera sucedido. Y lo mismo viene pasando con muchos casos. Hay muchas causas que cuando cobran relevancia, la justicia, los jueces y los fiscales piensan 2 veces lo que tienen que hacer. Saben que hay un sector social que los estamos mirando y que estamos difundiendo y que tenemos, por suerte, la posibilidad de tener un micrófono para transmitirlo. Me parece en ese sentido súper importante porque también estamos construyendo algo y estamos diciendo qué justicia no queremos. Con el fin de construir una alternativa popular, diferentes movimientos sociales y colectivos militantes, conformados en la nueva fuerza política, se suman a participar en la disputa electoral y dar discusiones en la legislatura y el Congreso Nacional. Se ha planteado siempre una dicotomía, a nuestro entender falsa, entre lo que es la militancia social y la política, ¿no? Como que si uno tuviera que optar, ¿no? O hace política, trabaja como de diputado o de asesor de un diputado en un ministerio, o hace militancia social, va al barrio, ¿no? Como si fuera una opción totalmente dicotómica, ¿no? Me parece que tanto en este caso el movimiento estudiantil como las organizaciones populares
o las que se denominan populares, no podemos estar planteando política en los espacios donde disputan digamos, los partidos políticos. En este caso, donde en los congresos. Ahí no se consiguen las conquistas populares. Las conquistas populares se consiguen en la calle. Y no lo decimos nosotros porque nos creamos unos iluminados, sino lo planteamos porque la historia nos avala que las conquistas populares sean en la calle. Yo no creo que solamente haya lógica político-social y que lo único válido es la autonomía de los territorios. Ni tampoco creo, como creen algunos, que sin participar en un partido político uno está perdiendo el tiempo y en verdad no vas a lograr ningún cambio si no te dedicas solo a dialogar con el Estado. Creo que hay una tensión y hay un ida y vuelta que hay que saber comprender, que justamente creo que muchas organizaciones que tienen éxito en los barrios son las que saben comprender eso, son las que saben interpelar al Estado para potenciar lo que hacen en los barrios. Me parece que hoy una elección, meterse en una elección con la esperanza de sacar al menos un 2%, un 3%, no sé, digamos, los beneficios acumulativos o qué beneficio es lo que tiene eso, pero realmente lo que creo es que también se pegó muy fuerte el discurso de la cuestión institucional. Esa división, en realidad, muchos movimientos sociales hasta la habían hecho propia y la habían reivindicado, sin tomar nota de que asimilar o asumir esa división era funcional justamente a los que quieren que los movimientos sociales no hagan política, que la política la sigan haciendo los políticos. Entonces los movimientos sociales hacen trabajo barrial, como si fuera una ONG, muy lindo, ¿no? Ayudan a los sectores más vulnerados, pero la política la hacen los políticos profesionales, ¿no? Entonces, la decisión nuestra de conformar Marea Popular como un partido político y de participar en las elecciones tiene que ver con romper esa idea, esa dicotomía. El Gleiser, después de 6 años de construcción política en los territorios, sobre todo el sur de la ciudad de Buenos Aires, en las casas de estudio, decidió participar también en el terreno electoral, entendiéndolo como un ámbito más de la disputa política, un ámbito fundamental a la hora de la construcción de una fuerza política que pueda poner en discusiones la agenda de los sectores populares. Nosotros entendemos que nuestra construcción sería limitada si solo se quedara en la autorreferencialidad y que hay que asumir también ir a dar la disputa en un terreno que nos es absolutamente ajeno, del cual no conocemos sus prácticas, sus lógicas, pero que implica un desafío importante para nosotros, no solo para nosotros, sino para muchos otros que comparten el mismo paradigma político de nosotros. Y nosotros creemos que los movimientos sociales tenemos que hacer política, porque si no lo hacemos, la hacen otros. Entonces, con eso tiene que ver la decisión. Podemos combinar y articular la militancia social, la construcción desde abajo, con la participación política y con la participación político-electoral. Lo que estamos haciendo nosotros no es ninguna novedad, hay un montón de organizaciones populares que participan electoralmente. Sin embargo, nosotros consideramos que el sistema electoral democrático de la Argentina es una cancha ajena, digamos, ¿no? Es un espacio bastante complicado para las organizaciones populares porque está preparado para que los partidos tradicionales, para los grandes partidos vinculados a las grandes corporaciones del capital o de otros intereses, se puedan desarrollar de una mejor forma, en ventaja, digamos, en comparación con las organizaciones populares. Nosotros nos presentamos a elecciones para buscar que la voz de lo que nosotros representamos sea escuchada y para dar una batalla dentro de esa misma institución que nosotros cuestionamos su funcionamiento. Pero de ninguna manera se trata de optar por una o la otra. Hemos ido y venido por diversas concepciones de la práctica política hasta que hemos madurado esos debates y hemos entendido que estamos en condiciones y que es necesario también construir una fuerza política que pueda dar el debate y que pueda empezar a recorrer un camino en el plano de la institucionalidad. Sin embargo, nosotros vemos y fuimos desarrollando diferentes organizaciones, fuimos desarrollando poder popular desde abajo, ¿no? Para empezar
una búsqueda en el camino electoral. Nosotros bajo ningún punto de vista pensamos redireccionar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra militancia a construir un aparato electoral. No, eso estamos convencidos que no lo vamos a hacer. Buscamos tener una primera experiencia, buscamos intervenir en la agenda de debate público, buscamos mayor visibilidad y en eso estamos. Va a ser una experiencia que a nosotros nos va a permitir obtener muchísimas conclusiones, pero estamos seguros que por más que ganemos elecciones no vamos a transformar la realidad, no vamos a transformar la Argentina, sino que es necesario generar organización, participación, empoderamiento de los sectores populares, siempre desde abajo, ¿no? Nosotros decimos desde abajo para significar y sintetizar todo esto que planteo. Además de estos debates que fuimos dando dentro de la organización, también nosotros nos fuimos acercando a otras experiencias de América Latina, puntualmente el caso de Venezuela, que a nosotros nos aportó nuevos elementos en este debate, nos demostró que había un camino que era interesante y que no había que descartar, que había que tomarlo, explorarlo, estudiarlo. Claro que no pensamos copiar, digamos, ninguna experiencia, pero sí no podemos dejar de leer la realidad que nos rodea y leer el caso de Latinoamérica, que la sentimos como una unidad. Es importante para nosotros a la hora de construir cuál es nuestro horizonte político, hacia dónde estamos caminando, poder compartirlo con diferentes expresiones políticas de la región. Por eso, por ejemplo, en estos momentos el Gleiser está participando de la primera asamblea del ALBA de los Pueblos. Esto se está desarrollando en Brasil, estamos junto a decenas de organizaciones del continente, discutiendo hacia dónde vamos de conjunto. Para nosotros no hay proyecto local sin proyecto regional. Sí, nosotros tenemos una visión de que Latinoamérica es una nación artificialmente dividida, ¿no? Nuestra patria es América, decía José Martí. La realidad es que tenemos una historia en común, una historia de dominación en común, que viene desde la conquista hasta acá. Tenemos intereses en común porque nos enfrentamos muchas veces a los mismos poderes dominantes en el mundo, a los centros de poder mundial. Y efectivamente, desde que existen nuestros países, tal como los conocemos hoy, existe un sueño nuestro americano, ¿no? Desde las luchas de la independencia, de los libertadores, de San Martín y Bolívar, Artigas, bueno, para acá, siempre los proyectos que pensaron, digamos, cómo puede ser una nación realmente libre, soberana en nuestros países, lo pensaron en forma continental.